Hola, llegamos a el día miércoles en esta celebración de la Semana Santa, recordando los eventos que se llevaron a cabo en esos días y también buscando en las Escrituras qué es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la muerte de nuestro Señor. El día miércoles el Señor Jesús pasó todo el día en la ciudad de Betania. Betania, de hecho, era un pueblito más que una ciudad. Era una aldea ubicada a un poco más de 2 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús sabe que los líderes religiosos quieren matarle y sabe que será pronto. Así que se retiró a esta aldea, que era también el lugar donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María. Escucha el relato de Mateo acerca de este día. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confabularon para aprehender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Mateo 26, 1 al 5. ¿Quiénes eran estos personajes? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Todos ellos eran integrantes de un grupo muy especial en Jerusalén. Eran miembros del Consejo Supremo Religioso llamado Sanedrín. Este Sanedrín, que significa literalmente consejo o concilio, era un consejo de judíos compuesto por 71 personas, quienes también esos días gobernaban, aunque no eran legalmente reconocidos como una autoridad política. Era el grupo de gente más respetable, más influyente y de la ciudad, y precisamente era respetable e influyente por su calidad moral y religiosa, por su nivel de influencia y también porque ejercía mucho poder. Ese número de 70 miembros del consejo, integrado por sacerdotes, integrado también por fariseos, por saduceos, que eran como distintas facciones dentro de los distintos grupos religiosos, probablemente se estableció así en ese número de 70, buscando la tradición del Antiguo Testamento, donde vemos que Moisés reunió a 70 ancianos en la antigüedad para liderar al pueblo israelita. Así que parece ser que este Sanedrín era un intento de transmitir este liderazgo religioso y también político, pero de parte de Dios, como hacerse ver a sí mismos como un grupo de parte de Dios gobernando al pueblo de Dios. De alguna manera, este grupo religioso le aportaba estabilidad e identidad al pueblo judío, porque en ese entonces ellos estaban viviendo bajo el yugo del Imperio Romano. Y el líder de este Sanedrín era, por supuesto, el sumo sacerdote, que en tiempos de Jesús era Caifás. Ellos sesionaban una vez al mes en Jerusalén para tomar decisiones, y en este caso sesionaron para debatir y abordar el tema de esta amenaza que llegó a ser Jesús para ellos, este Mesías. Era un problema para ellos y estaban enojados. Cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que los problemas entre Jesús y estos religiosos partieron en el mismo inicio del ministerio de Jesús. A estas alturas ya son más de 2 años donde ellos han estado discutiendo y han estado teniendo encuentros con Jesús. Y el problema para ellos era que no solamente Jesús decía ser el Mesías, sino que también decía ser el Hijo de Dios. Y esto ellos no lo podían aceptar. Para ellos era una blasfemia, algo terrible. Y cada día aumentaba la tensión, aumentaba el enojo, la frustración y el deseo de frenar a Jesús. Y estos sentimientos encuentran su punto más álgido en este episodio del día miércoles santo. Porque aquí vemos que ya quedan atrás todo intento de refutar las enseñanzas de Jesús, todos los intentos de hacerle quedar mal o hacerle caer en una trampa teológica o en una trampa moral. Ahora ellos deciden llevar la acción a otro nivel. Su decisión es simple, drástica y categórica. En el verso 4 de este pasaje de Mateo, vemos que ellos categóricamente y concretamente hicieron planes para arrestar a Jesús por medio de engaños y matarlo. Ya no hay vuelta atrás.
La muerte de Jesús es la meta y ellos no van a aceptar otro desenlace posible. Cualquier método para lograr esto es válido. Le quieren eliminar, le quieren muerto, no importa cómo Jesús debe morir. Y esa es la decisión que tomaron ese día. Los religiosos, los hombres más respetables de todos los judíos, teólogos y profesionales, personas que vivían rigurosamente su religión, tomaron esta decisión. En contraste, Mateo nos presenta otro evento que sucedió ese mismo día. Escucha la lectura ahora de los versos 6 al 13. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: «¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres». Jesús se dio cuenta de esto y les dijo: «¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada». Mateo 26, del 6 al 13. Una mujer entra en escena. Ingresa a la casa donde está Jesús hospedado, sin introducción, sin un anuncio mayor, sin protocolo alguno. Simplemente se acerca a Jesús llevando un envase de alabastro. El alabastro es una piedra parecida al yeso o parecida al mármol, según algunos comentaristas. Pero este envase contenía un perfume sumamente caro, muy costoso. Y esta mujer simplemente derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Ahora nota que este acto enojó a los discípulos. Era un derroche, era un acto extravagante, era algo exagerado que estaba siendo derramado y gastado de esa manera. ¿Qué estaba pensando esta mujer? ¿Quería mandarse la parte, como decimos acá? ¿Quería presumir? ¿Quería fama? ¿Quería que Jesús le alabe? Era un acto demasiado extravagante, un desperdicio de dinero. Y eso es lo que los discípulos vieron, un desperdicio, un gasto absurdo para un momento que ni siquiera era un momento trascendental. Ellos estaban simplemente hospedados en la casa de este hombre. Hubiera sido mejor vender el perfume y dar ese dinero a los pobres. ¿Te das cuenta lo que esconden las palabras de los discípulos? Esta es una actitud religiosa. Ellos están tratando de demostrar su piedad mediante su religiosidad. Deberíamos hacer algo mucho más útil, mucho más piadoso y santo con este dinero. En lugar de malgastarlo en un acto extravagante, un lujo sin sentido, Jesús no necesita perfumarse. Los enfermos, los pobres necesitan comer. Podríamos alimentar a muchos hambrientos. Así es como funciona nuestra religiosidad. Tratamos de complacer un estándar de bondad que nosotros mismos nos trazamos y tratamos de alcanzar ese estándar de bondad con nuestros propios actos. Ellos estaban decidiendo en ese momento qué era más moral, qué era más justo, qué era más santo. Alimentar a los pobres era mucho mejor que tirar ese perfume. Pero Jesús les aclara que el acto de esta mujer va más allá de una extravagancia lujosa. Ella, en realidad, le estaba preparando para su muerte. Ella estaba haciendo algo que ni los mismos discípulos alcanzarán a hacer en los próximos días: preparar el cuerpo del Señor para la sepultura. Este acto, que para los ojos de los discípulos
era una exageración, un acto extravagante y exageradamente desperdiciado, según Jesús era un acto de adoración. Y Jesús lo recibió y alabó a esta mujer. ¿Cómo nos preparamos para celebrar esta Semana Santa? Los discípulos estaban sufriendo una especie similar de ceguera espiritual a los judíos del Sanedrín, porque ambos no habían entendido todavía las verdades acerca de Jesús y lo que Él había venido a hacer. ¿Dónde y cómo se manifiesta nuestra religiosidad? Te invito a preguntarte, a hacerte esta pregunta. ¿También nosotros creemos que lo sabemos todo? ¿Qué es aquello que nos tiende a llenar de orgullo y de satisfacción personal? ¿Nuestros logros? ¿Nuestro conocimiento o inteligencia? ¿Nuestras buenas acciones? ¿Cómo adoramos a Jesús? En este relato, la verdadera adoración vino de una simple mujer, cuyo nombre ni siquiera se menciona en este evangelio. Un simple acto donde ella no abre su boca, solamente se acerca al Señor y derrama sobre Él todo lo que tiene. Aprendamos de esto. Entreguémonos con humildad. Dejemos atrás nuestra religiosidad, nuestro orgullo, cualquier cosa que nosotros podamos pensar que nos puedan hacer más aceptables ante los ojos de Dios. Que este pasaje nos enseñe a adorar a Jesús y le adoremos, entregándole todo humildemente, especialmente en estos días extraños que nos están tocando vivir. Entreguémosle todo a Jesús. Que Dios te bendiga.